Vamos a ver si por lo menos con el tema 6 y el tema 7, el capítulo 6, capítulo 7 del libro avanzamos hoy. Me parece que los otros, el 8, el 9, el 10, pueden ser de lectura personal, pero este 6 y 7 sí me interesa aclarar algunas cosas y que veamos algunas implicaciones importantes. Entonces, creo que partimos, ¿verdad? Ya dejamos de lado la mera fe en la creación, que fue la primera parte de este semestre que empezamos a ver, y ahora estamos tratando de ubicarnos en el ser humano, ¿verdad? Como centro de la creación. ¿Y qué nos dice ahora sí la palabra de Dios referente sobre el ser humano? Porque lo que hemos dicho antes, en las primeras sesiones, era sobre toda la creación, sobre todo lo creado. Ahora en particular sobre el ser humano, ¿qué nos dice? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que Dios creó al ser humano con una finalidad, ¿verdad? O que Dios nos está permanentemente creando a los seres humanos, para decirlo de la lógica de la conservación, ¿verdad? La creación no como un punto en la historia, sino como un acto permanente. Dios nos está creando permanentemente para la divinización. Es decir, Dios permanentemente nos está divinizando, ¿verdad? Porque si la finalidad de la creación es nuestra divinización, ¿verdad? La gloria de Dios es que el hombre viva y que viva en santidad. Entonces, creación y divinización son parte del mismo proceso. Nos creó para la divinización, constantemente nos está creando, entonces constantemente nos está divinizando. Es decir, nos está haciendo como Dios, nos está divinizando. El pecado, ¿verdad? Lo que hace es hacer este proceso de divinización todavía más complejo. Empezamos de más abajo. Ya no empezamos como el ser humano creado y salido bueno y muy bueno de las manos de Dios, sino que el pecado lo que hace es incluir una variable en la experiencia humana y en la experiencia de la creación, donde el ser humano ya no empieza desde un ser bueno o muy bueno, sino que empieza desde mucho más abajo, desde el ser creado bueno por Dios, pero sumergido en el pecado y necesitado entonces para su proceso de divinización de la acción salvadora de Jesucristo, para continuar en este proceso de creación y de divinización. De eso es, de este proceso de divinización, de este proceso de salvación, de esta experiencia del pecado, ¿verdad? De lo que vamos a hablar en estas sesiones. Partimos entonces de una experiencia humana. Nosotros, como seres humanos, nos sentimos cómodos y nos sentimos instalados en este mundo que nos rodea, ¿verdad? El mundo material, el mundo en que vivimos, con todos los problemas y las dificultades que tenga, cuando experimentamos las bondades, no las maldades del mundo, es decir, cuando yo estoy en la playa, frente al mar, tomándome una cerveza, rodeado de la gente querida, y me siento desestresado, contando chistes, riéndome de la vida, con esperanza, con ilusión, me siento cómodo, ¿verdad? Incluso uno dice, ¿verdad? Que la buena vida. Bueno, nosotros los seres humanos tenemos esta experiencia. En el mundo en que vivimos, llegamos a sentirnos cómodos. No siempre, no, porque existe el mal, existe la limitación, existe la enfermedad, pero nos podríamos sentir cómodos en el mundo en ciertas circunstancias, instalados en este mundo que nos rodea. Pero juntamente con esa experiencia de comodidad, sentimos algo distinto en alguna manera, una insatisfacción con la realidad material que nos rodea. Hay un plus, ¿verdad? Racional, estético, ético. Hay un plus, es decir, yo me siento cómodo con lo que sé, pero me siento incómodo con lo que no sé. Me siento cómodo en lo estético, con lo que percibo, pero me siento incómodo con lo que percibo. Me siento cómodo con lo que hago, pero me siento incómodo con lo que no hago. Frente a la comodidad que experimento en este mundo, también hay una sensación de incomodidad.
esta es mi casa, pero no es mi casa. Esto es lo que yo quiero, pero como que le falta algo. Esa insatisfacción con la experiencia que nos rodea. Y esto lo decimos porque los seres humanos tenemos una doble dimensión. Una dimensión material, corporal, y una dimensión espiritual o intelectual, ¿verdad? Tenemos esta doble dimensionalidad, corporal, material por un lado, y espiritual, intelectual por otro lado. Eso hace que me sienta muy cómodo en medio de las realidades materiales, pero como no solo experimento la dimensión material, sino que también soy la dimensión espiritual, lo material no termina por satisfacerme, no termina por ser suficiente. Es como que falta algo, como que siento algo que no es del todo lo que yo quiero, ¿verdad? A eso es lo que nos referimos. Una experiencia de comodidad, de instalación, pero también de insatisfacción en esta doble dimensión, porque hay una doble dimensión corporal y espiritual en nosotros. Por eso decimos que el ser humano es cuerpo y es alma. Ojo, es cuerpo y es alma. O el ser humano es cuerpo y alma, ¿verdad? A diferencia, que no podríamos decir el ser humano es cuerpo o es alma, y menos todavía es cuerpo junto al alma. ¿Qué relación hay entre estas dos dimensiones? ¿Soy cuerpo y alma? ¿Soy cuerpo o alma? ¿Soy cuerpo junto al alma? Una cosa que se pone junto a la otra. ¿Qué relaciones hay o qué relación hay entre estas dos dimensiones que conforman mi identidad más profunda? La respuesta de la iglesia hasta hoy no ha sido uniforme, ¿verdad? No ha sido unívoca, sino que ha variado. Y no es un problema solo de términos, sino de significados que se le den a cada uno de estos términos. En la edad patrística, ¿verdad? En el tiempo de los padres, al siglo VI, más o menos después de Cristo, los padres de la iglesia parten de la antropología bíblica. La antropología hebrea es sintética, es unitaria. Lo que se afirma de la persona, como el todo, se puede afirmar de una de sus partes, es decir, de su dimensión corporal o de su dimensión espiritual. Creo, si no recuerdo mal, que ya hemos hablado, ¿verdad?, de la diferencia entre dimensión espiritual, dimensión corporal y parte corporal y parte espiritual. Creo que sí, ¿verdad? Me responden si no. Sí, padre, sí lo hemos visto en itinerario. Ok. Pero en clases de antropología, si hablamos de la diferencia entre una dimensión y una parte, ¿verdad? Sí. Sí se mencionó. Sí, correcto. Sí, ¿verdad? Ok. Entonces la antropología hebrea es sintética, es unitaria, ¿verdad? Lo que se dice de una dimensión de la persona se afirma, o lo que se dice de la persona se puede afirmar de una de sus dimensiones. Solo hay cuestionantes con este texto del libro de la sabiduría, pero se presupone que es una acomodación al lenguaje de la época más que asumir una mentalidad extraña, la concepción griega del ser humano, porque eso sí lo hemos dicho y creo que como los niños también lo han visto y lo seguiremos viendo durante toda la teología y sobre todo en la moral, la antropología griega sí es claramente dualista, el cuerpo y el alma como dos entidades separadas que se juntan en el ser humano y siempre lo espiritual está por encima de lo corporal, ¿verdad? Entonces hay algún texto ahí en Sabiduría 8, 19, 20, 9, 15, donde sí se puede expresar una antropología no unitaria, no sintética, pero sobre todo es por asumir el lenguaje propio de la época. Recordemos que este libro de la sabiduría, el eclesiástico, estos son los macabeos, son los libros más tardíos los deuterocanónicos, son los más tardíos del Antiguo Testamento y se escriben justamente en griego, porque ya hay un influjo muy grande de la concepción de la cultura griega en medio de Israel.
La concepción griega dice que el cuerpo y el alma son dos sustancias distintas, que las almas, sobre todo Platón, van a preexistir al cuerpo y que las almas están en esta vida encerradas en el cuerpo y por lo tanto pueden transmigrar de cuerpo en cuerpo. Y la esencia no se pierde, porque la esencia del ser humano es su alma espiritual, su parte más importante, ¿verdad? Lo que el ser humano es su alma, que es su parte más importante. Entonces, ahí hay que tener cuidado con ciertas expresiones nuestras. Por ejemplo, cuando decimos, las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Estoy entendiendo por alma únicamente la dimensión espiritual del ser humano, porque creo que lo que trasciende después de la muerte es únicamente la dimensión espiritual, en cuyo caso estoy siendo preso de la concepción griega dualista y no cristiana del ser humano. O estoy pensando, cuando digo las almas de los fieles difuntos, en todo el ser humano en su dimensión espiritual y corporal, pero refiriéndome a ese todo del ser humano únicamente desde una de sus dimensiones, ¿verdad? Como cuando alguien le dice a otra persona, te amo con todo mi corazón, ¿verdad? Claro, quiere decir que es mi capacidad afectiva, sobre todo la que está involucrada, pero también mi capacidad racional y también mis demás capacidades, ¿verdad? No es que es mi corazón o mi afecto quien te ama, no soy yo la totalidad de la persona quien te ama, pero me refiero al todo llamándolo solo por la parte. Entonces, ¿verdad? Porque es la misma expresión dicha en labios de una persona que piensa, las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Está pensando que lo único que resucita del ser humano es su alma, es decir, su parte espiritual. Entonces su pensamiento no es cristiano. Pero si está entendiendo no solo del alma, sino de todo el ser humano en su dimensión corporal y espiritual, pero referido a él bajo el concepto de alma, entonces su pensamiento sí es cristiano. ¿Ok? En la época de los padres del siglo I al siglo III es el mayor auge del dualismo platónico y de los gnósticos. Lo que se diga negativamente del cuerpo afecta negativamente el dogma sobre Cristo, porque Cristo asumió una dimensión corporal justamente. Y afecta el dogma sobre la encarnación, sobre la redención por la muerte de Cristo, porque es la muerte de su dimensión corporal, y sobre la resurrección de Cristo, por si resucita o no Cristo con cuerpo o resucita sin cuerpo. Los apologetas, ¿verdad? Los padres apologetas son más filosomáticos, es decir, amantes, filos, amigos, amantes, soma, cuerpo de la parte corporal. Justino, a este hombre formado del polvo de la tierra, Dios le insufló el alma, que no es mortal por naturaleza, sino por designio divino. Irineo, el hombre que ha dado imagen de Dios es el hombre carnal, pero su imagen verdadera es el verbo encarnado. Tertuliano, lo específico del ser humano es el cuerpo, que fue lo primero que Dios creó, y por él se diferencia de los ángeles. Los alejandrinos, ¿verdad? Esos son los que viven en Alejandría, en el norte de África, que es una escuela teológica también muy importante, son filopsíquicos. Entonces, para ellos lo más importante va a ser la psique, el espíritu, el espíritu, el alma del ser humano. Ellos van a decir, por ejemplo, Clemente, el ser humano es imagen de Dios en la nous, en su parte racional, pues lo mortal no puede ser semejante a lo inmortal. Orígenes, el alma dotada de libertad es el núcleo y la esencia del humano. Alma incorporada, así metida en un cuerpo, por remedio, pero serán liberadas del cuerpo. Agustín dice, la parte mejor del humano es el alma. El cuerpo no es todo el humano, sino la parte inferior de él. ¿Verdad? El alma entonces no preexiste. Hay una relación jerarquizada en donde el alma es superior al cuerpo y solo hay humano en la unión de ambos. El magisterio condena la preexistencia de las almas.
¿verdad? No es como en Platón, que las almas preexisten y se unen a un cuerpo. Condena que el alma sea una parte de la esencia divina. Es decir, no somos, pues sería caer en el panteísmo. Tenemos una parte de Dios en nosotros. Condena la concepción del cuerpo como creado por espíritus malignos, el demiurgo que crea el mundo material para los griegos. Y dice que el ser humano está compuesto de cuerpo y alma. Por eso desde la cristología decimos que el verbo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre en cuerpo y alma. ¿Verdad? No se hizo hombre en el alma, no, en cuerpo y alma. Se unió a una carne animada por un alma racional. Y es perfecto hombre en tanto dotado de cuerpo y alma. Ojo, ¿verdad? Porque algunas personas piensan que la encarnación se da porque hay un cuerpo ahí que es un ser inferior, que Cristo se convierte en el alma de ese cuerpo, que la segunda persona de la Trinidad se convierte en el alma de ese cuerpo. No, hay una naturaleza humana compuesta por cuerpo y alma, que es asumida en cuerpo y alma por la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Como su naturaleza humana. No sé si me explico en esta distinción que hago. Sí, por lo menos se lo entiendo. El hombre es uno, cuerpo y Ajá. alma. Y las dos Cuerpo. tienen el mismo valor, no hay nada inferior en él. Ajá. Okay. Okay. Sí, porque algunas personas, ¿verdad? Desde una perspectiva muy griega, muy dualista, van a pensar, eso lo van a ver con el padre Henry, con toda la parte de cristología, de las herejías que hay, que lo que hace es que el verbo, en la segunda persona de la Trinidad, al encarnarse, se encarna como el alma de un cuerpo humano. No, hay una naturaleza humana compuesta por cuerpo y alma, a la cual el verbo de Dios asume como naturaleza humana. Uh-huh. Es como una forma de decir que lo superior en Cristo es su alma, que es su ser divino, y que lo peor es el cuerpo, ¿verdad? Y no, Cristo asume un cuerpo y un alma humanos. Yo debería apagar WhatsApp, porque no sé si lo están saliendo a ustedes. ¿Qué está saliendo, José? ¿Está saliendo? Sí. Bueno, espero que no me manden ninguna imprudencia. Ahí estoy viendo todas. Pero sí sale, sí sale. Ok. Nada más digan los chapulines que no me manden vulgaridades. Adonai. Ya les dije. Ok. Bueno, para Santo Tomás de Aquino, el cuerpo. Ok, recordemos Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Es heredero. Padre, Sí. padre, disculpe la interrupción. Diga, Magín. Con respecto al tema anterior, ¿desde qué momento, desde el momento de la concepción o cuando ya el óvulo está fecundado, ya es cuerpo y alma o hay un inicio de ese momento a partir de ahí o después de ahí? No sé si me entiende la pregunta. Sí te entiendo la pregunta. Bueno, o sí creo entenderte la pregunta. El ser humano, desde que es ser humano, ¿verdad? Tiene o es cuerpo humano y alma humana. No hay ningún momento en que el cuerpo exista sin el alma y que el alma exista sin el cuerpo. Entonces, desde que el ser humano es ser humano, está dotado de cuerpo y alma. En la teoría, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver, la distinción entre alma humana y imagen de Dios. Porque a veces nos podría parecer que el ser humano es imagen de Dios, ¿verdad? En cuanto únicamente a su dimensión espiritual. Y bueno, eso lo tenemos que ver ahora un poco más adelante. Ahora estamos nada más haciendo un recuento porque qué han dicho los pensadores. Ok, padre, gracias. Santo Tomás, recuerden que es un pensador aristotélico, ¿verdad? Para Aristóteles, y eso lo vieron con Franklin, espero que lo hayan visto bien, hay dos principios metafísicos, cuerpo y alma, ¿verdad?
acto y potencia, sustancia y accidentes. Son principios metafísicos, pero dos importantes son cuerpo, materia y forma. No existe la materia informada, ¿verdad? Ni existe la forma inmaterial. Todo lo que existe, existe como materia informada, es decir, una materia que recibe una forma particular y por la cual es lo que es. Algunos seres comparten la forma, ¿verdad? Como los seres humanos compartimos la forma, nuestra forma es el alma humana, pero nos diferencia esta materia prima que es cada uno de nosotros, que hará su historia particular, ¿verdad? Nuestra dimensión material, aunque todos compartimos la misma alma humana, que es un alma racional, un ser que busca ser amado, que busca amar, que busca trascender, que es libre, que es imagen de Dios. ¿Ok? Entonces, para Santo Tomás, el cuerpo, eso es todo Aristóteles, el cuerpo es la materia prima informada por el alma. Por eso el cadáver ya no es cuerpo humano. ¿Por qué? Porque ya el alma humana no informa, no le da forma a ese cuerpo. Ahora es el alma del cadáver, ¿verdad? La forma del cadáver, la que informa esa materia que está ahí, que ya no es una persona, sino que es un cadáver. Hay una diferencia muy grande entre una persona, un ser vivo, y un cadáver, un ser muerto, un ser humano muerto. Ambos tienen materia y forma. Materia, ¿verdad? Ese principio corporal que tenemos, pero la forma es el alma humana o la forma, la idea de cadáver. Entonces, cuando hay un cadáver de un ser humano, ya ahí no es el cuerpo humano, es la materia de lo que fue el cuerpo de esa persona. ¿Por qué? Porque el ser humano es un compuesto surgido por la unión de dos principios de ser, no de dos realidades, esto más esto, no, sino dos principios, y que debe la sustancialidad, es decir, su propiedad, lo propio, lo que es en sí mismo, debe esa sustancialidad, esa esencia al alma, que comunica su ser en el que subsiste al cuerpo. No sé, eso es puro lenguaje metafísico, ¿verdad? Y a veces, si uno no está muy acostumbrado a esto, puede sonar como palabras extrañas. Los primos días, dígale que no se metan en esta conversación. Lo importante aquí es tratar de comprender o de no pensar en cosas sumadas, cuerpo más alma, ¿verdad? Como cuando hablábamos de dimensiones, es que si quito la altura, no queda anchura. Si quito la anchura, no queda altura. Porque no son dos cosas que se ponen, pongo altura y pongo anchura, no. Es que todo tiene para existir anchura y altura, dos dimensiones o tres dimensiones, profundidad. Si le quito cualquiera de esas dimensiones, todo deja de existir, porque no es una cosa que agrego a otra. Bueno, el ser humano tiene dos dimensiones, la dimensión material, corporal, que está informada, es decir, que recibe su ser y su modo de ser del alma humana, que le comunica el ser en que este cuerpo va a subsistir, ¿verdad? Por eso el alma no se corrompe, porque no es un principio físico, ¿verdad? Pero tal vez eso es meternos en camisa de 11 varas. El magisterio lo que nos va a decir es que el alma racional o el alma humana es verdaderamente y por sí misma y esencialmente la forma del cuerpo humano. Es decir, está asumiendo el lenguaje tomista o el lenguaje aristotélico para decirnos que el ser humano es uno y único y que no se puede dividir, separar en cuerpo y alma, ¿ok? Y que el ser racional
o el ser espiritual es lo propio de este ser humano. Hasta nuestros tiempos, Concilio Vaticano II va a decir: en la unidad de cuerpo y alma, el ser humano, por su misma condición corporal, es la síntesis del universo material, el cual alcanza por medio del ser humano su más alta cima y alza la voz para la libre alabanza del Creador. No debe, por tanto, despreciar la vida corporal, sino que por el contrario debe tener por bueno y honrar a su propio cuerpo como criatura de Dios que ha de resucitar en el último día. Herido por el pecado, experimenta sin embargo la rebelión del cuerpo. La propia dignidad humana pide pues que glorifique a Dios en su cuerpo y no permita que lo esclavicen las inclinaciones depravadas de su corazón. Sobre todo el concilio, voy a quitar el WhatsApp, me da un momento, sobre todo el concilio en esto lo que está pensando sobre todo el concilio en esto lo que está pensando es en el contexto de una espiritualidad medieval que duró durante mucho tiempo, que pasó por una espiritualidad victoriana, donde, por ejemplo, una de las formas de alta espiritualidad era el castigo corporal. ¿Por qué? Porque el cuerpo es la parte más baja del ser humano. Son dos principios, sí, pero hay una jerarquía de principios. El alma es más que el cuerpo. Entonces, ¿y qué es lo que va a resucitar? El alma es la que va a resucitar. Como el cuerpo se va a quedar aquí, el alma es la que va a resucitar, entonces no importa, martiricemos el cuerpo, porque todo el pecado viene del cuerpo, todo el pecado viene de la carne, todo el pecado viene de lo material. Entonces, lastimemos el cuerpo, porque eso es lo que se queda aquí en la tierra y el alma es lo que va a resucitar. Esta concepción medieval es la que está detrás de todas las penitencias, es decir, de todas las flagelaciones, la gente que de verdad cogía un látigo y se flagelaba para dominar las inclinaciones de su cuerpo, la que se ponían cilicios, es decir, pedazos de tela con cosas que punzaran, que picaran, que ardieran, amarradas a algún muslo, ¿verdad? Y así andaban tratando de mortificar el cuerpo. ¿Para qué? Para que las inclinaciones que se percibían venían de la corporalidad no dominaran al ser humano y pudiera liberarse su alma hacia bienes cada día más trascendentes, cosas menos mundanas, menos bajas, menos básicas. Sobre todo lo que tiene que ver, entonces se empieza a decir lo que tiene que ver con la sexualidad. Y entramos así a la época victoriana, que es una época donde se quiere minimizar, ¿verdad?, la dimensión de la sexualidad, porque es algo feo, sucio, el placer. Y entonces la sexualidad ideal es aquella que se puede tener sin ningún tipo de placer, porque el placer al fin y al cabo me va a llevar a perder de vista lo espiritual, ¿verdad? Es toda la dimensión de ver con maldad, con malicia, la corporeidad y el placer en la época victoriana, que todavía llega a tiempos no muy lejanos al Concilio Vaticano II, y que aún hoy todavía persiste en algunos grupos y movimientos de iglesia que no terminan de entrar en esta concepción unitaria del ser humano, sino que lo siguen viendo como un ser escindido desde una perspectiva dualista, donde el alma es más que el cuerpo y el cuerpo debe ser castigado o dominado. Sigue el concilio diciendo: no se equivoca el ser humano al afirmar a su superioridad sobre el universo material y al considerarse no ya como partícula de la naturaleza o como elemento anónimo de la ciudad humana, por su interioridad, es decir, por esta dimensión espiritual, es en efecto superior al universo entero. Y a esta profunda interioridad retorna cuando entra dentro de su corazón, donde Dios le aguarda, escrutador de los corazones, y donde él personalmente, bajo la mirada de Dios, decide su propio destino. Al afirmar, por tanto, en sí mismo la espiritualidad y la inmortalidad de su alma, no es el hombre juguete de un espejismo ilusorio provocado solamente por las condiciones físicas y sociales exteriores, sino que toca, por el contrario, la verdad más profunda de la realidad.
Es decir, el concilio lo que afirma es que ciertamente, aunque el mundo material es un mundo importante a cuidar, a considerar, todo el tema de la ecología, todo el tema del respeto al cuerpo, todo el tema de la búsqueda incluso de la propia salud, que a veces no lo vemos como una dimensión sí, no lo vemos como una dimensión de nuestra espiritualidad, buscar nuestra salud física, nuestra salud corporal, porque nos parece que preocuparnos por el cuerpo no es algo que tenga que ver con la sana espiritualidad. Pero que ciertamente, aunque la dimensión corporal es importante, obviamente hay una aspiración, lo que decíamos, a algo más, a algo mayor en el ser humano, que está inscrito en su propia naturaleza y que es lo que tenemos que ver como imagen y semejanza de Dios. Tiene razón entonces el ser humano, participante de la luz de la inteligencia divina, ¿ve? Participa de la inteligencia, participa de la naturaleza divina, cuando afirma que por virtud de su inteligencia es superior al universo material. Con el ejercicio infatigable de su ingenio a lo largo de los siglos, la humanidad ha realizado grandes avances en las ciencias positivas y en el campo de la técnica y en las esferas de las artes liberales. Pero en nuestra época ha obtenido éxitos extraordinarios en la investigación y el dominio del mundo material. Siempre, sin embargo, ha buscado y ha encontrado una verdad más profunda, algo que va más allá de la mera materialidad o de la mera ciencia. Porque la inteligencia no se ciñe solamente a los fenómenos, es decir, a lo material, a lo constatable empíricamente, a lo que está en el tiempo y el espacio. Tiene capacidad para alcanzar la realidad inteligible con verdadera certeza, aunque a consecuencia del pecado esté parcialmente oscurecida y debilitada. Esa es, digamos, la antropología que está presente en el Vaticano II, una antropología unitaria de considerar el ser humano uno en cuerpo y alma, de descubrir que el ser humano tiene algo superior al resto de la creación, que le permite dominar la creación, controlar la creación, pero que también en él hay una experiencia triste llamada pecado, que oscurece y debilita toda la capacidad y toda la grandeza del ser humano. Finalmente, la naturaleza intelectual de la persona humana se perfecciona y debe perfeccionarse por medio de la sabiduría, la cual atrae con suavidad la mente del hombre a la búsqueda del amor de la verdad y del bien. Se enfatiza mucho la libertad. Una libertad Dios atrae, Dios seduce, pero mantiene al ser humano libre. Imbuido por ella, el ser humano se alza por medio de lo visible hacia lo invisible. Nuestra época, más que ninguna otra, tiene necesidad de esta sabiduría para humanizar todos los nuevos descubrimientos de la humanidad. El destino futuro del mundo corre peligro si no forman seres humanos más instruidos en esta sabiduría. Debe advertirse a ese respecto que muchas naciones económicamente pobres, pero ricas en esta sabiduría, pueden ofrecer a las demás una extraordinaria aportación. Con el don del Espíritu, el hombre llega por la fe a contemplar y saborear el misterio del plan divino. Es decir, aún con toda la... Bueno, Dios sigue atrayendo al ser humano, respetando su libertad, pero solo en esta atracción hacia Dios y hacia lo eterno, por ser imagen de Dios, el ser humano va a encontrar su feliz perfección. Pues como decíamos al principio, aunque instalado en este mundo y cómodo en este mundo, siempre experimenta una incomodidad, que es ese deseo de lo más, de lo trascendente, de lo divino, porque Él es imagen de Dios. Hasta aquí estamos. Todos estos son los primeros ladrillos que hemos puesto, Padre. para entrar en esas reflexiones. Gerardo, dígame. Sí, nada más, bueno, como para ver si voy amarrando bien o tengo todo suelto todavía. Cuando nosotros leíamos entonces esos diversos pensadores en cuanto a lo que es el hombre, es simplemente como para darnos una idea de lo que en la antigüedad u otras culturas lo veían como tal, nada más. Sí, de la forma en que la iglesia ha pensado, porque decíamos que la iglesia no siempre ha pensado igual sobre el ser humano, sobre todo en la distinción entre los filosíquicos y los filosomáticos, ¿verdad? ¿Qué decir? San Agustín, un tipo tan brillante en la historia de la iglesia, bueno, tiene problemas serios en la parte antropológica para aceptar la bondad del cuerpo. San Agustín, que no estamos hablando de cualquier Juan Vainas. O sea, podríamos decir entonces
como que la iglesia va o ha ido evolucionando en ese pensamiento Sí, para, claro. para poder marcar, digamos, bueno, aquí cuando estaba leyendo lo de la conclusión, entonces, o sea, ha ido evolucionando para ir diciendo, bueno, es esto, según el magisterio de la iglesia. Sí, lo que hemos dicho un par de veces, la evolución teológica, o la evolución dogmática, perdón, los dogmas no cambian, son los mismos, pero se van comprendiendo cada vez más y cada vez mejor. Y esa es la evolución de la que permite la teología. Está bien que uno pueda, ¿verdad?, comprender toda la doctrina de la iglesia hasta hoy. Está bien que uno pueda partir de la doctrina segura del catecismo de la iglesia, pero el mismo catecismo actual de la iglesia ha sufrido modificaciones, ¿verdad? Lo que les decía la vez pasada. La pena de muerte se puede valorar moralmente positiva o no. Bueno, depende de cuál versión del catecismo usted revise. Si revisa la versión original de Juan Pablo II, parece que sí. Si revisa la edición posterior hecha por Benedicto XVI, parece que no, ¿verdad? Porque se va evolucionando en la comprensión del dogma, en la comprensión de la revelación. Muy bien, padre, gracias. Okay. Bien, estas reflexiones que siguen, vamos a ver, el autor del libro que estamos siguiendo, el que yo les propuse, sigue muchísimo a este otro autor, Juan Luis Ruiz de la Peña, que es un maestro en este tema de la antropología. Y entonces por eso quise tomar la reflexión sistemática, aunque la refiere en el libro, pero creo que está más clara en Juan Luis Ruiz de la Peña. Entonces esto no está en el libro, así como está acá, pero con esto pueden enfrentarse mejor al libro para leerlo. El ser humano es uno, es lo que el magisterio nos va a afirmar con toda claridad, uno. El ser humano es uno. Y por eso decimos un no rotundo al dualismo, al sentirnos como en el yin-yang, una parte buena, una parte mala, en un equilibrio que no siempre se termina de alcanzar. ¿Verdad? Letrán. El concilio de Letrán dice, el ser humano consta de cuerpo y alma. El signo del bien unido sustancialmente siendo el alma forma del cuerpo. Vaticano II, uno en cuerpo y alma. Ahí puse alma, pero alma. La experiencia del ser humano es su unicidad. No como cuerpo más alma, sino como carne animada o alma encarnada. Cualquiera de las dos perspectivas. Yo puedo ver mi carne, mi materialidad animada, ¿verdad?, por el espíritu, o mi espíritu, mi alma encarnada en la materialidad. Como quiera verlo, son las dos realidades, carne animada o alma encarnada, pero uno. Hay actos preponderantemente espirituales o actos preponderantemente corporales. Es decir, la meditación es un acto corporal o es un acto espiritual. Es preponderantemente espiritual. Pero si yo estoy con un dolor de muela terrible, por más que quiera, no puedo tener un acto profundamente espiritual, porque lo corporal está profundamente unido. El dolor de muela es un acto profundamente corporal. Parecería que es profundamente corporal, pero no preponderantemente corporal, porque no solo es dolor, sino que también es sufrimiento, que es la conciencia del dolor, ¿verdad? Los animales no sufren, a los animales les duele. En el ser humano hay dolor y hay sufrimiento, porque el sufrimiento es conciencia del dolor. Y conciencia del dolor que implica que uno prevé que es algo que ha venido doliendo, que está doliendo y que puede seguir doliendo o que puede dejar de doler. No es lo mismo cuando yo sufro un dolor y sé que es pasajero, cuando sufro un dolor y pienso que va a ser permanente. Ese aspecto racional le da a la experiencia física una perspectiva distinta. Por eso hay actos preponderantemente espirituales o actos preponderantemente corporales, pero siempre son actos humanos, actos del ser humano, y no puramente espirituales o no puramente corporales. Por eso uno tiene que preocuparse mucho cuando ustedes pueden decir, pero vamos a ver esta clase,
esta clase le faltó como espiritualidad. ¿Por qué? Porque no rezamos al principio, porque no invocamos la presencia de Dios al principio de la clase. Por eso le faltará espiritualidad a la clase. Hay que fijarnos bien de qué estamos hablando cuando hablamos de algo espiritual o algo corporal, porque a veces entendemos lo espiritual únicamente como aquello preponderantemente espiritual, rezar, y se nos pierde de vista que en lo que decía Santa Teresa de Jesús, ¿verdad? No lo voy a decir con mis palabras, entre las ollas anda Dios, ¿verdad? En los quehaceres cotidianos anda Dios. Y ahí es también lugar para encontrarse con Dios. Una cosa es distinguir momentos estructurales diversos de una realidad única y otra numerarlos como si fueran unidades sumables. El dualismo tiene que ver no con la afirmación de cuerpo y alma, sino con un modo determinado de interpretar su relación mutua. Por eso les decía, no es lo mismo cuando uno reza las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios, descansen en paz, cuando lo reza desde una concepción dualista, posiblemente de influencia griega, o cuando uno reza de una concepción católica, de una concepción cristiana, entendiendo que es todo el ser humano, ¿verdad? Yo puedo distinguir algo profundamente espiritual, algo profundamente material, pero no es que esto más esto es esto. No es que cuerpo más alma, ser humano. No, porque no son cosas que se puedan sumar. O a esto tan humano, tan corporal, tan material como comer, lo voy a llenar de espiritualidad rezando antes de comer. Y entonces ahora sí es una comida profundamente espiritual, porque recé antes de comer. Yo puedo no rezar antes de comer, yo puedo tener un acto preponderantemente espiritual antes de comer. Pero si depende de cómo rece y depende de por qué rece, puede que no me esté llevando a Dios. Y puede que no rece nada antes de comer y hacer de la comida un acto profundamente espiritual. Si estoy invitando a mi mesa a quien pasa necesidad o a quien no me cae tan bien, o si estoy haciendo de mis amigos con quienes como una experiencia de profunda fraternidad a imagen de la Trinidad, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos dualismos que nos hacen creer que la espiritualidad son ciertas cosas y no ciertas otras cosas. Ahora, el ser humano es cuerpo y alma. Así como decimos un no al dualismo, decimos un no al monismo, a pensar que son una y la misma cosa. Me explico. Hay una doble tentación en este monismo para referirse al ser humano, desde un angelismo o un animalismo, ¿verdad? De creer que es profundamente, vamos a ver, es cuerpo y alma, pero es solamente espiritual o es meramente animal. Porque puede llevarnos a negar su dualidad. Es creer que en un acto humano no hay nada, porque se ve muy humano, muy mundano, no hay nada de espiritualidad. O creer que un acto de espiritualidad no puede tener nada de mundano. Los dos modos de ser criaturales se encuentran en el ser humano para unirse sustancialmente, lo que convierte en el mejor interlocutor, lo que lo convierte al ser humano en el mejor interlocutor entre el creador y la criatura. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene doble pasaporte, por decirlo de una forma. Pertenece al mundo de la creación, pero también pertenece al mundo del creador, porque fue creado él y solo él a imagen y semejanza de Dios. Puede ser interlocutor del creador, pero también puede ser interlocutor de la criatura. La distinción entre cuerpo y alma es de orden metafísico, metaexistencial. No hay posibilidad existencial de separar que esto es espiritual y que esto es corporal. O llegar a afirmar, ¿verdad?, de una forma tal que somos uno, pero referido a uno de sus extremos. El ser humano no es ni solo cuerpo, ni solo alma. No es tampoco cuerpo más alma,
al modo de dos entidades completas y meramente adosadas, es decir, pegadas una frente a la otra. Es todo entero y al mismo tiempo lo uno y lo otro, alma y cuerpo. Yo todo soy cuerpo. ¿Qué toco? Mi cuerpo, mi alma. Me toco a mí, cuerpo y alma. No estoy tocando mi cuerpo, estoy tocando mi cuerpo y mi alma, al todo yo entero, a lo uno y lo otro, cuerpo y alma, porque no existiría un cuerpo sin alma. Entonces, cuando toco a alguien, toco su cuerpo, pero también toco su alma. Ah, es que esto me tocó en el alma, para decir lo más profundo, sí, pero es que cada vez que te tocan en el cuerpo, te tocan en el alma, ¿verdad? Bueno, no digo más. Mas el alma y el cuerpo no son idénticos en sí mismos, eso sí. Cuando decimos que el ser humano es cuerpo o es alma, ¿qué queremos decir? Cuando decimos que el ser humano es cuerpo, es decir, cuando enfatizamos en su dimensión de cuerpo, cuerpo es una protopalabra, una primera palabra que se resiste a ser adecuadamente explicada en una fórmula precisa y comprensiva. Ojo, eso me gusta mucho que dice Juan Luis de la Peña. Es una protopalabra, una primera palabra o una prepalabra que se resiste a ser adecuadamente explicada de forma precisa y comprensiva. Por eso ensayamos una dimensión fenomenológica. Cuando decimos que el ser humano es cuerpo, decimos que es un ser en el mundo. Es el carácter terreno de Adán, su inserción en el cosmos no es violenta, sino es natural, es su hogar. La tierra, el mundo, la realidad material es mi casa. Yo pertenezco a este mundo, yo soy de este mundo y en este mundo me siento a gusto. El anuncio de un cielo nuevo y una tierra nueva se refiere a que el ser humano sin el mundo es impensable. Ven, nos están ofreciendo un mundo nuevo, un cielo nuevo, una tierra nueva, ¿verdad? Yo soy, o sea, el mundo es mi casa, es mi hogar. Me puedo sentir a disgusto con las cosas que evolucionan y el mal en el mundo, pero el mundo siempre será mi hogar porque soy terreno, soy de barro, soy corporal. Cuando decimos que el ser humano es cuerpo, no solo decimos que es un ser en el mundo, sino que es un ser en el tiempo. La condición propia del ser humano es el tiempo. Nunca estará completo, siempre estará haciéndose, siempre será un itinerante. El decir que el ser humano es cuerpo, es decir, que vive en el tiempo y en el espacio, ya vimos en el espacio, en el mundo, es un ser del mundo, pero también decimos que es un ser del tiempo, es que nunca estamos completos, nunca estamos hechos, nunca estamos satisfechos. El peor error que uno puede cometer en la vida es creer que uno empieza o que uno es diácono cuando lo ordenan diácono. No, es cuando uno empieza a ser diácono. Ah, ya me impuso las manos el obispo, ahora ya soy presbítero. No, ahora empiezo a ser presbítero, pero empiezo a ser y me haré presbítero permanentemente. Al día que nos casamos, ya somos esposos. No, empezamos apenas a ser esposos. Empezamos un camino donde tenemos que hacernos constantemente esposos, donde tenemos que hacernos permanentemente diáconos, donde tenemos que hacer, o me toca hacer permanentemente presbítero, porque mi condición desde la dimensión corporal es la dimensión de un ser itinerante, un ser en el tiempo, un ser que nunca está hecho y que nunca decide irrevocablemente. Es decir, que siempre estoy abierto al cambio, que nunca soy un caso perdido, ni para bien ni para mal. No, ya yo opté por Cristo y ya estoy salvado. Ya yo hice una opción por Cristo. Claro, hiciste hoy una opción por Cristo, pero mañana podés deshacerla. Perfectamente podés deshacerla. Hoy venciste una tentación, mañana podés caer en ella, ¿verdad? Porque nunca decido irrevocablemente. Por eso en el ser humano no hay que valorar solo las acciones, sino el proceso en el campo de la moral y las actitudes. Es decir, no solo este acto puntual, es que hoy mentí,
Pero no es lo mismo si yo mentí y vengo siendo una persona mentirosa, sistemáticamente mentirosa, que ahora mentí y posiblemente seguiré siendo mentirosa. Así yo era una persona mentirosa que poco a poco voy diciendo menos mentiras y entonces esta mentira se inscribe dentro de un proceso gradual en que me voy haciendo cada día más veraz y menos mentiroso. ¿Ve? No es un punto, no es un momento, sino es un ser que se va haciendo en el tiempo. No hay que valorar las acciones, sino el proceso y las actitudes. También soy un ser, como decíamos, soy un ser en el mundo, soy un ser en el tiempo, también soy un ser mortal. La terribilidad o la muerte es terrible porque nos desmundaniza y nos destemporaliza. Y esto no es un cambio epidérmico, no es un cambio fácil, no es un cambio simple, es un cambio profundo. El morir nos va a desmundanizar, nos va a sacar de este mundo y nos va a sacar del tiempo, ¿verdad? De este tiempo y de este espacio nos va a sacar. Y eso es un cambio radical en lo profundo de un ser temporal y de un ser mundano, como somos nosotros. Mundano en el sentido positivo, no en el sentido negativo o peyorativo, que también tiene la palabra mundano como acepción, ¿verdad? Recordemos, mundano la palabra mundano tiene dos dimensiones. Uno, referente al mundo. Dos, referente al pecado. Yo soy mundano en el sentido de que pertenezco al mundo. Yo no soy mundano en el sentido de que no pertenezco al pecado. Depende de cómo use la palabra mundano, así puedo decir una cosa o la otra, ¿verdad? En ese sentido somos mundanos, pertenecemos al mundo. Somos temporales, pertenecemos al tiempo. Y la muerte nos va a arrancar esta realidad tan propia en la que nos sentimos a gusto, en la que nos sentimos parte, en la que nos sentimos que es nuestra propia realidad. Pero también somos, al ser cuerpo, somos seres sexuados. Es decir, la entidad del ser humano se realiza en la polaridad complementaria del hombre y la mujer. Lo vimos en la sesión pasada, ¿verdad? Y creó Dios al ser humano a su imagen, e imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Para la imagen de Dios implica la dimensión, la complementariedad hombre y mujer. Hay un doble modo de instalación en este mundo, masculino y femenino, con una igualdad fundamental entre ambos, una igualdad fundamental entre ambos y una complementariedad entre ambos. Por eso el paradigma humano es la comunidad dialogante, dialógica, no la unicidad incomunicable de un mito andrógino, algo que es masculino, femenino a la vez y que existe como un ser único. No. La complementariedad es entre lo distinto, entre lo diverso, lo que requiere diálogo, comprensión, aceptación, respeto del otro y de su forma distinta y diversa de ser. El ser humano es un ser sexuado y por lo tanto es un ser diverso y aceptar la diversidad va a ser una consecuencia de su sexualidad, ¿verdad? Porque no es una complementariedad entre iguales, entre los que pensamos igual, los que sentimos igual, los que creemos igual, los que vemos igual, no. Es la comunidad dialógica, los que a través de la palabra pueden entenderse en sus diferencias. Y sobre todo el tema de la igualdad fundamental entre ambos, hombre y mujer. Muy venida menos esta igualdad fundamental desde las lógicas machistas, sostenidas muchas veces por la iglesia, ¿verdad? Donde decimos que el hombre es cabeza del hogar y la mujer es corazón, para decir que el hombre es autoridad, pero no afecto, y que la mujer es afecto, pero no autoridad, y que nos coarta a los varones de la expresión afectiva y coarta a las mujeres de la dimensión pública y de liderazgo, que tanto la afectividad del varón como la acción pública y de liderazgo de las mujeres son parte de su propia naturaleza por ser imagen de Dios. Igualdad fundamental en un doble modo de instalación.
Y desgraciadamente nosotros desde la iglesia hemos sido muchos de los propulsores de esta ideología perversa que destruye la familia, se llama el machismo. Pero también el ser humano, por su dimensión corporal, es comunicativo. Por el cuerpo, el ser humano se comunica, se expresa y se encuentra con el otro. Comunicativo no quiere decir solo palabras. Yo puedo estar frente a la otra persona y ya solo el hecho de estar ya dice mucho. Estar o no estar dice mucho. ¿Verdad? Es que nunca estás en la casa. A ver, mi cuerpo con su presencia o con su ausencia dice cosas. Comunicar no es solo palabras. Un simple roce, un abrazo, un beso, una caricia, puede decir mucho, un golpe, dice más que muchas palabras. Y eso se expresa desde la dimensión corporal del ser humano. En resumen, el cuerpo entonces no puede ser valorado como menos, no puede ser tenido en menos, no puede ser visto con sospecha. Si por el cuerpo somos en el mundo, somos en el tiempo, somos sexuados, somos comunicativos, pero tampoco la dimensión corporal, el cuerpo, puede ser sacralizado. Por ejemplo, en esta cultura actual, en la cual no se acepta el cuerpo con sus límites y se le finge atemporal, es decir, la eterna juventud, ¿verdad? Yo no puedo arrugar, no se me puede caer el pelo, no puedo tener canas, no puedo tener signos de vejez, ¿verdad? Porque no acepto el límite del cuerpo. Se le presume aséptico, es decir, que nunca se va a enfermar. Entonces no puedo tener ni medio dolor de cabeza, pues pongo una pastilla de una vez. La cultura atlética, la vigorexia, que es un trastorno emocional, ¿verdad? Hay gente que solo puede hacer atlético, que no puede sentirse a gusto si no es con un cuerpo bien formado, ilimitadamente bello, inmarcesible, es decir, que nunca se va a envejecer, inmarcesiblemente bello, invulnerablemente sano. Bueno, esos son, vamos a ver, atemporal, ilimitadamente joven, aséptico, inmarcesiblemente bello, y atlético, invulnerablemente sano. Son formas de expresar lo mismo. Entonces, hay una sacralización exagerada del cuerpo en nuestra cultura actual, ¿verdad? El cuerpo no puede ser infravalorado, pero tampoco puede ser supravalorado, ¿verdad? Como si fuera una realidad que no tiene límites. El cuerpo tiene límites. Es importante, pero es una realidad limitada, tiene límites. Es la resurrección. Y no es el culto pagano idealista al cuerpo la forma más alta de fidelidad al cuerpo, ¿verdad? Es la resurrección, es decir, la transformación que vamos a experimentar en nuestra dimensión corporal, no hoy, no aquí, no ahora, sino en el momento de nuestra muerte, la forma más alta de fidelidad al cuerpo, porque este cuerpo va a resucitar, este cuerpo va a resucitar. No lo valoramos en menos, pero tampoco lo valoramos en más. No es que va a resucitar ahora, cuando yo me conserve profundamente sano, profundamente joven, bello y hermoso. No, me voy a envejecer, me voy a enfermar y tengo que aceptar la enfermedad, el límite, la vejez, las canas, las arrugas, ¿verdad? Como parte del límite que tiene el cuerpo, ¿verdad? No significa descuidarme, pero tampoco significa negar que el tiempo pasa sobre nosotros. En resumen, esto significa que seamos cuerpo. Ahora, ¿qué significa que seamos alma? Igual que el cuerpo, el alma es una protopalabra, es indefinible. Y por eso también nos acercamos desde la fenomenología. Es decir, no desde una descripción racional, ideal, sino desde cómo lo vemos en la manifestación de cómo se manifiestan las cosas en sí mismas. Nos referimos con alma a una absoluta singularidad del ser humano, ¿verdad? Al alma humana, ojo, al alma humana. Nos referimos al alma humana con una absoluta singularidad nuestra, que implica nuestra apertura constitutiva hacia Dios, ¿verdad? Solo el alma humana, ¿verdad? Porque Aristóteles va a decir que alma es ánima, es vida.
Los seres humanos tienen ánima, alma, animal, ánima o alma vegetal, ¿verdad? Ánima irracional para los animales o animal, alma humana para nosotros. Es esta alma humana, nuestro principio constitutivo singular de apertura a Dios. Es un coprincipio espiritual del ser humano, es el coprincipio espiritual del ser humano uno, un coprincipio material, un coprincipio espiritual. Descubrimos en el ser humano un valor mayor al resto de la creación y una capacidad de escuchar y hablar con Dios. Luego, si vale más, debe ser más. Si es capaz de Dios, debe ser más. ¿Verdad? Creo que alguna vez sí lo hemos dicho. El hecho, por ejemplo, de que yo diga que me puedo comunicar con un perro, comunicar racional, afectivamente, que puedo hacer del perro mi mejor amigo, si yo no he visto tal degradación de uno mismo, cuando uno dice el perro es el mejor amigo del hombre, del ser humano. ¿Por qué? Porque es rebajarse uno a una condición que no tiene. ¿Por qué? Porque el perro no es libre, porque el perro no decide, porque el perro no es creativo, porque el perro, ¿verdad? No es imagen de Dios, no es un tú para Dios, es rebajarme. Claro, ¿por qué? Porque por un lado soy barro, soy materialidad y me encuentro a gusto en el mundo. Y por eso puedo sentir el perro como algo a mi alcance, pero también por este otro coprincipio, entiendo que no está a mi alcance, que lo que está a mi alcance supera mi condición creatural y ese es Dios. ¿Ve? Entonces sí, soy ciudadano con doble pasaporte, un pasaporte con el mundo creado, pero también con un pasaporte de pertenencia a la divinidad. Y evidentemente esto es superior a esto. Si yo me conformo con esto, digo que el perro es el mejor amigo del ser humano, estoy negando toda esta otra dimensión y toda esta otra realidad. Por eso el ser humano es más, ¿verdad? No porque se lo ha ganado, no porque es más bueno. Es que cómo el ser humano va a ser más si está destruyendo toda la Amazonia, si pone en peligro las especies. Justamente por eso es más, porque el ser humano es capaz de poner en peligro las especies y de salvar las especies. Es capaz de una y otra cosa, y es capaz de elegir si las destruye o las salva. Es capaz de elegir, cosa que vamos a ver, no sé si quién se comerá las tortugas, digamos que el tiburón se come las tortugas, un tiburón frente a una tortuga que dice, no, las tortugas están en peligro de extinción, no me van a comer porque por tortuguitas, pues más tortuguitas. El tiburón se come la tortuga si es su depredador. No piensa ni en su conservación ni en su extinción. Piensa un instinto de alimentación, no es capaz de decidir. El ser humano sí, esa es su grandeza. Claro, puede elegir destruir como hemos elegido destruir, pero puede elegir salvar como hemos decidido también salvar. Y esta capacidad de decidir, de amar, es la que nos diferencia de los demás seres de la creación. Por eso somos más, porque somos capaces. Entonces, el ser humano, por ser alma, si decíamos que por ser cuerpo es un ser en el mundo, el ser humano, por ser alma, es un ser frente al mundo, ya no en el mundo, sino frente al mundo. Su mundanidad trascendente. Si soy mundano, trascendente. Estoy, pero no pertenezco aquí. Su mundanidad trascendente hace que su modo de implantarse en la realidad no sea formar parte de ella, sino que es otra cosa. Es un modo de realidad absoluto, suelto, no ligado, ¿verdad? Sin ligadura. Estoy en el mundo sin ser del mundo. Y aquí no solo el mundo como pecado, sino como que sí, esa realidad es importante, pero hay otra realidad que para mí puede ser más importante. Vamos a ver, son las 2:20, yo no he almorzado. ¿Pueda que tenga hambre? Sí, pueda que tenga hambre, pero hay algo que satisface más mi hambre y es hacer lo que hago. Esto no lo hace un perro. Yo estoy en el mundo, sí, pero soy más que un mundo,
me rigen otros valores, me rigen otros principios más que la mera mundanidad. Estoy suelto, no estoy ligado, no estoy irremediablemente vinculado al mundo. Estoy en el mundo, me siento cómodo en él, pero lo puedo trascender. Hay en nosotros un plus pulsional, soy algo más que pulsión, más que instinto, que tiende a todo bien, a toda verdad, sin que lo parcial lo satisfaga. Sí, qué bonito, qué lindo, esto, lo otro que conseguí, que alcancé, pero no termina de satisfacer. Es el eternamente insatisfecho. El eternamente insatisfecho. ¿Por qué? Porque nada que hay en el mundo, porque vivo frente al mundo, en y frente a nada de lo que hay en el mundo me va a satisfacer. Nada de lo que hay en esta vida me va a satisfacer. Y por lo tanto somos los únicos seres capaces de vivir de la esperanza. Aunque nada me ha satisfecho, pero espero algo distinto, algo mejor, donde pueda satisfacer todo esto. Si decíamos que el ser humano, por ser corporal, es un ser en el tiempo, el ser humano, por ser también alma, está en el tiempo y fuera del tiempo. Por eso distinguimos entre el tiempo físico y el tiempo vivido, que es al fin y al cabo el tiempo humano. Solo el ser humano es capaz entonces del aburrimiento. Me sobra el tiempo, como Matosas. Solo el ser humano es capaz de la impaciencia. Me falta el tiempo, ¿verdad? Como ustedes frente a todas las lecturas que hay que hacer de todos los cursos. Como no hay ajuste perfecto entre el ser humano y el mundo, tampoco hay un ajuste perfecto entre el ser humano y el tiempo, ¿verdad? Me aburro o me impaciento, me sobra o me falta el tiempo. ¿Por qué? Porque estoy fuera del tiempo. No vivo el tiempo físico, sino que vivo en el tiempo humano. Y por eso también soy capaz de historia, de manera que todo instante vivido está grávido o embarazado de la posteficacia del pretérito y de la preeficacia del porvenir. Es decir, hoy que yo vivo, que vivo, no lo vivo como un tiempo físico, lo vivo como un tiempo humano. El pasado me determina y el futuro me determina. De dónde vengo y hacia dónde voy determinan el valor que yo le dé a este hoy. Me explico. No tengo un 5. Y tengo que pagar el martes una deuda de 20 millones de colones. Ok. El futuro y el pasado van a darle sentido a este presente. Si sé que el lunes puedo cambiar la lotería que me pegué del viernes, del acumulado, vivo este presente, grávido, embarazado, de la preeficacia del porvenir, porque sé que el lunes voy cambio la lotería y el martes voy cambio la deuda y me sobra plata. Entonces vivo este tiempo presente con tranquilidad y con serenidad. Tengo la misma deuda, no tengo un 5 partido a la mitad. Como sé que el martes van a venir por mí a quitarme la casa, a quitarme el carro, a quitarme todo, hoy, que no es martes, decido quitarme la vida. ¿Por qué? Porque el futuro me determina. ¿Ok? El futuro le da sentido a este presente, para bien o para mal. Pero también el pasado. El pasado es post-eficaz. Perdón, es pre-eficaz. Lo pre sigue siendo eficaz hacia adelante. No, es post-eficaz. Perdón.
sigue siendo eficaz después de haber sucedido. Viene una persona que en otro momento me ha mentido y sé que me ha mentido y viene a hacerme una confidencia de que hay alguien a quien yo quiero mucho que anda hablando mal de mí. Ok, como el pretérito esposa eficaz sigue siendo eficaz, le da sentido a este presente para hacerle caso o no hacerle caso a la persona. El tiempo para nosotros no solo es presente, sino que también es pasado y es futuro. Y esto hace el tiempo justamente un tiempo humano, porque no estoy en el tiempo físico, sino que estoy fuera del tiempo físico en el tiempo humano. No sabemos temporales, pero tenemos aspiraciones a instalarnos en una definitividad a salvo de toda caducidad. Pero yo espero, aunque vivo en el tiempo, espero algún momento donde pueda ya finalmente descansar. Así como la muerte es terrible, porque nos arranca del mundo, por ser cuerpo, por ser alma, somos trascendentes a la muerte. En el dualismo, la resurrección es un mero formalismo, pues el alma inmortal se ve liberada del cuerpo en la muerte. ¿Verdad? En la antropología unitaria, la muerte es terrible porque es el fin del ser humano entero, cuerpo y alma. Y la resurrección significa recobrar la corporeidad, es decir, recobrar al ser humano entero. El alma inmortal es necesaria para hablar de resurrección. Si no, habría que decir de nuevo creación de la nada. Si yo resucito y es un borrón y cuenta nueva, ¿para qué viví todo lo que viví? Pero si yo resucito y es una prolongación de lo que viví aquí en la tierra llevada a su perfección, eso sí es resurrección. Porque entonces sí tuvo sentido todo lo que pasó aquí en la tierra. ¿Qué relación? Bueno, entonces dijimos ser como cuerpo y ser como alma. Me hace ser en el mundo y ser frente al mundo. Ser en el tiempo y ser frente al tiempo. Ser terrible la muerte y la muerte como lo más lógico para alcanzar lo que deseo, lo más profundo. Cuerpo y alma. Ahora, ¿qué relación hay entre cuerpo y alma? Es un problema filosófico más que teológico. La teología solo marca mínimos por debajo de los cuales no hay una visión cristiana del ser humano. Y tanta, ¿verdad? Entonces vamos a dejar eso por ahí. Hasta aquí, preguntas, hermanos. Todos se durmieron. Hijo, parece que sí, nadie contesta. ¿Verdad que sí? No, padre, yo no estoy dormido. Me dio un bocillo, pero no. ¿Desde aquí se vio? Digo, no. Y sé que algunos no lo van a estar viendo. Lo van a ver después, pero los que están aquí presentes, ¿alguno tiene alguna pregunta al respecto de esto? Yo no, padre, solo espero ver volver a ver el video cuando Félix lo vuelva a subir para comprenderlo mejor, porque en realidad está muy interesante, pero también tiene sus partes un tanto complejas que hay que analizarlas bastante. Ok, sí. Y esto que les comenté ahora no está en el libro de texto, ¿verdad? Está en el libro de texto expresado de forma más somera. Se encuentra en un texto de antropología de Juan Luis Ruiz de la Peña, ¿verdad? Pero ahí sí son muchas más páginas más que leer. Pero me parece que él, bueno, y por eso he copiado algunos textos de él así en sus propias palabras, porque no solo es profundo, sino que es poético. Y
y es, ¿sabes? Da mucho gusto leerlo. Hay que digerirlo más despacio, padre. Pues sí, imagín, poco a poco. Igual se me pone a mí a hacer una mesa, le hago una cochinada al principio. Ya después de unas 10 mesas, tal vez me queda mejor. De Genízaro, padre, de Genízaro. De cenízaro. Y hay que empezar con madera suave al principio, ya después me pueden dar maderas finas para no echar a perder así tan fácil. Ok, estamos hasta aquí. Padre, esta presentación también la puede pasar así por WhatsApp, como hizo ahora antes de empezar. Sí, señor. Ok, entonces todo eso dijimos de ser humano, cuerpo y alma. Ahora sí, ser humano, imagen de Dios. Vamos a ir aquí un poco rápido. Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice, hagamos del ser humano nuestra imagen, según nuestra semejanza, que le estén sometidos los peces del mar, Hay muchas interpretaciones sin coincidencia de pareceres sobre el tema de qué es imagen de Dios. En el contexto inmediato apunta al dominio sobre la tierra. Luego corresponde a una costumbre de la época. El contexto posterior, el versículo 27, apunta a la intersubjetividad de personas, lo que dijimos, y que Dios es ser humano, su imagen y semejanza, imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. En todo caso hay dos elementos ahí, dominio sobre la tierra y la comunión de personas. El ser humano es imagen, significa que no es Dios, y es semejante, es decir, se acerca al ser de Dios. El Señor creó al hombre, dice el eclesiástico, de la tierra, lo hace volver de nuevo a ella, le señaló un número de días y un tiempo determinado y puso bajo su dominio las cosas de la tierra, lo revistió de una fuerza semejante a la suya y lo hizo según su propia imagen. ¿Verdad? Reafirma la idea del ser humano como lugarteniente de Dios en la tierra, que domina la tierra, y afirma la dimensión histórica del quehacer humano, cuidado de la tierra, conocimiento de la verdad, sujeto de moral y que está en relación con Dios. ¿Verdad? Son textos. Afirma la dimensión ontológica sobre sus cualidades esenciales. Imagen de Dios, es capaz de Dios, es racional, es libre, ¿verdad? Son puras características que nos va dando la palabra de Dios. Es imagen de Dios, es capaz de Dios, ¿verdad? Lo revistió de su fuerza semejante a la suya, lo hizo según su imagen, le señaló un número de días, lo puso bajo su dominio las cosas. Dios creó al hombre para que fuera incorruptible, lo hizo imagen de su propia naturaleza. Se agrega a partir de este texto la sabiduría una referencia a la inmortalidad como cualidad que se deduce de ser imagen de Dios. El Nuevo Testamento, por su parte, dice Corintios, el hombre no debe cubrir su cabeza porque él es imagen y reflejo de Dios, mientras que la mujer es reflejo del hombre. Dice, con ella bendecimos al Señor nuestro Padre y con ella maldecimos a los hombres hechos a imagen de Dios. Es una situación de un concepto común proveniente de la cultura del Antiguo Testamento sin mayor aporte y en continuidad lo que nos va a decir el Nuevo Testamento. Pero acá en Colosenses, él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. Para los incrédulos a quienes el Dios de este mundo les ha enceguecido el entendimiento a fin de que no vean resplandecer el evangelio de la gloria de Cristo, que es imagen de Dios. Acá el Nuevo Testamento nos va a dar un punto también importante. Cristo, como Dios encarnado, como segunda persona de la Trinidad que se hizo humano, que asumió una naturaleza humana, es la verdadera imagen de Dios. Nos marca de manera tendencial no solo en el origen de lo que somos, sino de lo que debemos llegar a ser. San Pablo va a decir, reproducir la imagen de Cristo. En efecto, a los que Dios conoció de antemano, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Entonces aquí el Nuevo Testamento nos va aportando. No solo somos imagen de Dios, sino que Cristo es la verdadera imagen de Dios. Por lo tanto, él lo va a decir Juan Pablo II en la Redentor Hominis número 10, el misterio del ser humano solo se descubre en el misterio del Verbo encarnado. Se convierte en un don, ¿verdad? Ser imagen de Dios, pero también una tarea, ser como Cristo. Es la realidad
En realidad, el misterio del hombre, bueno, si solo se esclarece en el misterio del verbo encarnado, Gaudium et Spes 22, porque Adán, el primer hombre, era figura de que va a venir, es decir, Cristo nuestro Señor. Cristo es el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. ¿Verdad? Cristo le manifiesta al ser humano el propio ser humano, lo sublime de su vocación, ¿verdad? Es decir, Cristo me enseña a mí cómo ser hombre, cómo ser humano. Cristo me enseña con su vida lo que es ser llamado por Dios. Nosotros, en cambio, con el rostro descubierto, reflejamos como un espejo la gloria del Señor y somos transfigurados a su propia imagen con un esplendor cada vez más glorioso por la acción. Aquí nos aporta un tema importante de lo que hemos venido hablando de la creación como algo, o de la salvación como algo procesual, como algo continuo, y desarrolla la imagen de desarrolla el concepto de la imagen de Dios como algo procesual. Es un proceso, ir desarrollándose el ser imagen de Dios. Supone despojarse del hombre y la mujer vieja y seguir con fidelidad a Cristo, el hombre nuevo. Tampoco se engañen los unos a los otros, porque ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus obras, y se revistieron del hombre nuevo, aquel que avanza hacia el conocimiento perfecto, renovándose constantemente según la imagen de su Creador. ¿Qué dice la tradición, los padres de la iglesia? Aquí solo es, ¿verdad? Esos son los ladrillos con los cuales construimos las ideas. Clemente de Alejandría, existen tres clases de imágenes de Dios: el verbo, el hombre y el cristiano. El hombre es imagen de Dios en cuanto obra bien y ejercita el dominio sobre las cosas. El cristiano, ¿verdad?, es la imagen más perfecta en el conocimiento y en el amor. Orígenes, Cristo es la imagen a cuya semejanza ha sido creado el ser humano. La imitación de Cristo es el camino para llegar a la perfección en la imagen. El alma humana es, y solo ella puede ser, imagen de Dios. Acuérdense que Orígenes era filopsíquico, ¿verdad? Para él el ser humano es fundamentalmente su alma, no su cuerpo. Ireneo, todo el ser humano es imagen de Dios. Cristo es la imagen perfecta del ser humano. El modelo es la carne gloriosa de Cristo. La imagen se le ha dado al ser humano por la creación, la semejanza ha de adquirirla por la asimilación progresiva. En el Gregorio Niceno, en el primer relato de la creación, aparece la imagen ideal del ser humano. En el segundo, la imagen histórica. Los rasgos que nos asemejan más a la imagen ideal están más en el alma. En la imagen histórica entra la sexualidad que asemeja al ser humano con los animales. En la tensión entre estas dos direcciones, el ser humano, ayudado por la gracia, puede ofuscar o hacer resplandecer su imagen, que también se muestra de una forma procesual, el tema de ser imagen de Dios. San Agustín, por su metafísica de la ejemplaridad, todas las cosas son semejanza de Dios, modelo supremo de la creación. Las criaturas son vestigios de Dios, pero el ser humano es imagen suya. De vestigios a cambiar el ser humano a imagen. Esencialmente es el alma, por Agustín también, ¿verdad? Para Agustín la dimensión fundamental del ser humano es su alma. Esencialmente es el alma y en ella la mente en lo que resplandece la imagen, pero no en la mente inferior, sino en la mente superior, que es la que dirige el ser humano hacia Dios. Y finalmente Vaticano II afirma el ser humano como imagen de Dios, que implica la capacidad de conocer y amar a Dios. El señorío en el mundo. El fundamento de la dignidad personal, por lo cual todo ser humano es sagrado. Eso es un tema importantísimo en Vaticano II. Cada persona es sagrada. Que está esta imagen afectada por el pecado, pero encuentra en Cristo quien la restaura. Y por eso entramos a partir de estas lógicas, ¿verdad?, que ya ustedes leerán con más precisión o han leído con más precisión, a esas reflexiones finales. ¿Qué significa ser imagen de Dios? Este concepto es el centro de la antropología cristiana. Es el centro. Todo lo que digamos del ser humano depende de esto. Es el centro de todos nuestros conceptos. Define la relación del ser humano con Dios y con sus iguales. No es una cualidad, no es una característica.
Es una determinación estructural de un ser en el mundo abierto desde ahí a la trascendencia. Es decir, no es una característica de la criatura, es algo que determina a la criatura a abrirse al Creador y que convierte al ser humano y solo al ser humano en un tú para Dios. Y nos da la tarea a nosotros los seres humanos, nos da una tarea fundamental de perfeccionar esa imagen de Dios. ¿Qué es lo más importante que tenemos que hacer en la vida? ¿Ser diáconos? No. ¿Ser buenos esposos? No. ¿Ser buenos trabajadores? No. ¿Qué es lo más importante que tenemos que hacer en la vida? Ser cada día más en lo que seamos, en lo que hayamos elegido, en donde estemos y como estemos, ser cada día más imagen de Dios. Eso es lo que nos va a hacer más felices. Ninguna otra cosa nos va a perfeccionar tanto como ponernos como modelo de seguimiento a Cristo, verdadera imagen de Dios. Para Cristo, como la imagen perfecta de Dios en su humanidad, se vuelve omega de la creación, ya que era su alfa, ¿verdad? Cristo se vuelve modelo para todos los seres humanos de lo que significa ser humano. Solo que aquí me pasó alguna presentación. Espera un momento. Ok, no. Estamos bien hasta aquí. Bueno, hasta aquí preguntas. Ay, Jesús. Padre, ¿cómo le va por la vida? Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo le va yendo? Bien. Bien, por dichas, gracias. Padre, esta parte aquí, eso le estoy diciendo en la reflexión final, es como la estructura, entonces. Eso es como la parte de los, lo entiendo como los cimientos, como la base. Ser imagen de Dios, o sea, mi seguimiento aquí en la tierra sería cada vez parecerme más a Jesús, parecerme más a Dios. Ese sería lo máximo, digamos. Ok, y ojo, la precisión que tenés que tener. No parecerte más a Dios, sino parecerte más a Jesús, que es el Dios encarnado. ¿Ok? Hay una precisión ahí importante. ¿Por qué? Porque Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo. Pero el que se encarnó, el que tomó una naturaleza humana en la historia y en el tiempo fue el Hijo. Y esa encarnación de la segunda persona de la Trinidad es Jesús. Entonces, el desarrollo de nuestra imagen de Dios es ser como Jesús. ¿Me explico? Sí, correcto, Padre. Muchas gracias. Entonces, ¿en qué consiste esto de haber sido creados por Dios? Va a implicar, bueno, somos creados por Dios en tanto somos imagen suya. Nos creó a su imagen. Y nos creó como seres en una doble dimensión corporal y espiritual, cuerpo y alma. Esto va a implicar muchísimas cosas dentro de la antropología cristiana, en la cual descubrimos que Cristo es nuestro modelo porque Él se encarnó para que lo podamos seguir. No tanto imitar, sino seguir, ir detrás de Él.
Eh, pero va a implicar una igualdad fundamental entre todos los seres humanos, como lo hemos dicho en otros momentos, porque todos somos imagen de Dios, porque eso es lo que nos da nuestra dignidad. Eso es lo más grande que tenemos y eso todos lo compartimos por igual. Por lo tanto, no hay seres humanos o no pueden haber o no deben haber seres humanos clase A, clase B, clase C. Todos somos hijos de Dios, todos somos imagen de Dios. Eso, o sea, es el fundamento de nuestra dignidad. Somos un tú para Dios, es decir, solo en Dios, en desarrollar todo lo que somos, la totalidad de nuestra potencialidad, y eso implica la relación con Dios. Solo en esa relación con Dios vamos a encontrar nuestra plenitud y nuestra felicidad. Somos sociales porque Dios es comunión de personas y entonces también nosotros somos comunión de personas, y es ahí donde tenemos que también encontrar nuestro ser como Jesús en la comunión de personas. El capítulo 9, ¿verdad? Somos creadores porque somos imagen de un Dios que es creador. Entonces todo el tema de la creatividad se vuelve para nosotros los seres humanos un desarrollo de eso que somos imagen de Dios. La creatividad va a ser muy importante para nosotros. Por eso no es lo mismo el trabajo, o el trabajo hay toda una espiritualidad del trabajo, porque el trabajo nos permite a través de nuestra creatividad aportar a la perfección de la obra de la creación. Pero por eso los trabajos entre más monótonos y más mecánicos sean, son menos humanizantes. Entre más creativos sean, son más humanizantes. Entre más impliquen mi inteligencia, mi libertad, mi capacidad porque la creatividad es eso, es la capacidad de soñar, de inventar, de figurarse, de crear, de tener sueños. Eso es una parte importante de ser imagen de Dios. Entre más me quiten la capacidad de soñar, la capacidad de inventar, la capacidad de hacer cosas nuevas, eso va a limitar mi ser imagen de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado con la educación, porque si bien es cierto, tienen que darme una forma y tienen que transmitirme una serie de conocimientos, no tiene que matar mi creatividad y mi perspectiva y mi forma de hacer las cosas. Creo que un poco por ahí estaríamos en esta parte que es importante que manejemos. Padre, Ajá. Camilo. no tuve una buena señal en cuanto a audio, no disfruté como quisiera disfrutar, leí todo la lectura de referencia y sí, ha sido muy excelente complemento lo que usted nos ha dado respecto también en el libro. Pero Camilo, definitivamente ¿me escucha, Camilo? No le estamos entendiendo nada, Camilo. Camilo, sí, yo también, no se te entiende nada, Camilo. Si querés mandarme un audio por WhatsApp. Se te corta todo, no se escucha, Camilo. Entonces, si querés mandarme un audio por WhatsApp. correcto, padre. Ok. O que eventualmente utilice la parte de abajo que dice chat y lo escriba. Ok, chat. Aquí muy bien. Ah, mira, sí, qué bien, donde dice chat. Escriba su mensaje. Ah, mira, es que eso es muy maravilloso, Félix.
Ok, ¿algún otro mientras Camilo manda? Preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias. Bendiciones, Padre. Como tuve que desconectarme una media hora, no sé si tocaron el tema. En el texto se habla acerca, precisamente por esta situación del ser humano como imagen de Dios y todo lo demás que hemos hablado, se hablaba de la parte de los derechos y no sé si tocaron esa parte porque en esa parte del texto sí planteaba que los derechos personales, individuales, se respetan y que no se pueden imponer derechos de los demás. Entonces, el tema iba más que todo en ese sentido. Dentro de la antropología teológica nuestra, cómo definir muy bien cuándo esos derechos individuales se tienen que respetar siempre, cuando es el derecho comunitario el que se impone o se establece sobre el individual. Pero no sé si tocaron este tema porque yo tuve que desconectarme en media hora. Ok, no sabes dónde... Al ¿No te final, acordás Padre, dónde está estaba? al final, el hombre Sí. creador creado, es al final. Ajá. ¿Y se acuerda la página para poder buscar aquí? No, Padre, no lo tengo ahorita. Ok, el dolor del trabajo, la autonomía de la realidad terrena. Las cosas creadas y la sociedad tienen unas leyes y unos valores que el hombre ha de descubrir, emplear y ordenar. ¿Será eso lo que te referís? Esta legítima autonomía responde a la voluntad de Dios. Sí, más o menos por otra cosa. Es que luego lo defino un poquito más, que habla acerca de los derechos y de los deberes, pero me pareció muy interesante cuando plantea de que precisamente por esa naturaleza propia, el ser humano, ser imagen de Dios y todo lo demás, se respetan sus derechos y que hay una parte en el texto que decía que los derechos son individuales, que nunca pueden ser, ¿cómo se llama? Usó un término que ahorita no recuerdo, pero lo que hace alusión es que el derecho de un conglomerado no se le puede imponer al individuo. Ok, vamos a ver si encontramos el texto para no decirte algo que no esté aquí. Ok, bueno, hay una interdependencia, sí dice el Concilio Vaticano II, entre el individuo y la comunidad, ¿verdad? No son dos realidades distintas. Ser con los demás y ser para los demás. En la página 112, en el tercer párrafo, habla un poco de que el individuo es anterior a la sociedad, sus derechos no pueden ser conculcados por la comunidad, pero al mismo tiempo el individuo no puede caer en un solipsismo esterilizante. Solipsismo. Ok, bueno, entonces vamos a leer el tercer párrafo. A ver si será por acá. De Ese todos es. los... ¿Ah? Ok. Ese es el texto al que me refiero. Ok. De todo lo dicho se deduce que el ser con los demás y el ser para los demás pertenece al núcleo mismo de la existencia humana, ¿verdad? El Padre es con el Hijo es con el Espíritu es con el Padre. Ajá. Pero también el Padre es para el Hijo es para el Espíritu es para el Padre. Ser con y ser para al interior de la Trinidad y por lo tanto reflejo en nosotros. Existe ciertamente una relación muy profunda entre el individuo y la sociedad. El peligro de la armonización acecha por ambas partes. El individuo no puede diluirse en la sociedad
ha de seguir siendo él con sus derechos y deberes, porque el individuo es anterior a la sociedad. Sus derechos no pueden ser conculcados por la comunidad. Ok. Pero al mismo tiempo el individuo no puede caer en el solipsismo esterilizante, en el individualismo, ¿verdad? Solo yo, solipsismo, solo yo, sería su propia muerte. La relación auténtica destruye el egoísmo alienante y abre de par en par las puertas al amor. El hombre tiene que vivir un doble movimiento, el darse y el recibir. Es el único camino para llegar a la realización plena de su personalidad. Ok. Creo que lo que nos está queriendo decir el autor acá es que, por un lado, la sociedad, y aquí está pensando, pues está refiriéndose al Concilio Vaticano II, sobre todo está pensando en los sistemas totalizantes o totalitaristas, ¿verdad? Donde se quiere conculcar la libertad individual por el bien del todo. Entonces yo pierdo mi derecho a expresarme porque está por encima del partido o el país o la nación y pierdo mi derecho a la libre expresión por el bien común. No, yo siempre tengo que mantener mi derecho a la expresión, ¿verdad? Es esa libertad que no puede ser conculcada por la sociedad. Son esos derechos, ¿verdad? Inalienables, lo que conocemos como los derechos humanos. Aunque hoy el tema de derechos humanos es una cosa más complicada, ¿verdad? Porque se hablan de derechos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, y ahí el asunto se complica un poco más. Pero los fundamentales derechos humanos, esos sí no pueden ser, ¿verdad? Y los que van más a la línea con el ser humano, que es libertad, que es imagen de Dios, que es creatividad, todo eso. Entonces la sociedad no puede negar al individuo el cumplimiento de esos derechos. Ahora, tampoco el individuo, ¿verdad? Puede, como el abuelito de Heidi, por más que quiera, aislarse de la sociedad y vivir sin nosotros. Porque esa no es su naturaleza es ser con los demás y ser para los demás. Entonces es un equilibrio ahí muy, muy fregado que hay que tener, en el cual uno a veces libremente tiene que posponer sus derechos por el bien de la comunidad, pero libremente. No se me puede imponer que yo posponga mis derechos por el bien de la comunidad, ¿verdad? Y es esa dialógica, ese interjuego entre derechos y deberes, ¿verdad? El que marca la sociabilidad del ser humano. Ok, muchas gracias, padre. En una forma muy fea de leer esto, ¿verdad? Que dice Ulises, ¿verdad? Porque apenas Ulises me preguntó, yo inmediatamente pensé en lo que algunas organizaciones pro vida dicen, que no se nos puede imponer a los creyentes la ideología de género, para decir que no se nos puede imponer a los creyentes la aceptación de por ejemplo, de la diversidad sexual. Ya ahí entramos en un tema mucho, mucho más complejo, ¿verdad? Por definir qué son derechos y qué no son derechos, y es un tema que creo que tiene que quedar claro y quedará más claro en el curso de moral. La Iglesia durante muchísimos años ha sido presa de una estructura de pensamiento maniquea, dualista, victoriana, donde se ha privilegiado lo espiritual sobre lo material, el alma sobre el cuerpo, y donde se ha visto todo lo que tiene que ver con la sexualidad como algo proveniente del cuerpo y por lo tanto sospechoso, algo inferior, algo malo, algo sucio, hasta llegar al punto que los moralistas de la iglesia decían que en materia de sexto mandamiento todo es pecado mortal. Es decir, todo lo que tenga que ver con deseo sexual es pecado mortal porque es pecado de la carne, porque es lo más bajo, porque el espíritu es lo más alto. Entonces,
todavía estos temas para nosotros que tienen que ver con sexualidad, en mi impresión, en mi opinión, todavía son muy verdes en la maduración teológica de la iglesia como para poder tener una palabra clara, ¿verdad? Esto hace que, por ejemplo, los obispos alemanes promuevan en algún momento, hablando hace un año, algunos ritos de bendición para parejas sexualmente diversas, y otras personas también de la iglesia, con los mismos argumentos antropológicos, quieran, ¿verdad?, impedir cualquier tipo de vínculo entre personas sexualmente diversas. ¿Qué significa esto? Que como iglesia todavía estamos muy verdes en estos puntos y tenemos que tener la paciencia histórica de saber que no tenemos que saberlo todo y no tenemos que saberlo todo ya y no tenemos que saberlo todo ahora.